buenas noches, bienvenidos una vez más como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste, suscríbete al canal, poné me gusta, poné los likes. Los likes son muy importantes y yo no estoy insistiendo mucho con los likes y son muy importantes. Este programa siempre en el pico de mayor rating está en más de mil y pico de computadoras conectadas simultáneamente solo en YouTube y no están esos likes, tienen que estar. Y además podés hacer los comentarios que quieras en el chat y los comentarios en el perfil de comentarios. En el chat además podés hacer donaciones, esas donaciones nos vienen muy bien y dentro de poco vamos a implementar un sistema a través de QR, que un televidente que tenemos en Paraguay, que creo que es ingeniero, no sé, hizo todo el diseño porque dice que es más fácil, entonces vos escaneás y ya, y hay gente que está en esa tecnología. Tenemos que llegar a esa tecnología nosotros, Popi. Para pagar también. Sí, ¿viste? Vos viste que los chinos y los japoneses ponen el ojo así en una cosa y ya les cobra. Wow, eso estamos lejos todavía. Bueno, si nos mirás por la fanpage de Facebook podés hacer los comentarios que quieras y compartir en tu perfil. Y saludamos a todos los que nos miran por Cardinal TV, los que nos miran por cualquier plataforma, por Twitch y a todos los que nos miran desde el exterior. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hacer un mano a mano con el senador Óscar Boca Andrade, Víctor Hugo Popi Avelando y yo. Lo vamos a entrevistar tanto sobre la coyuntura como sobre, bueno, lo que empieza ya, que es la estrategia electoral, el programa que está en este momento en discusión del Frente Amplio. Bueno, un mano a mano completito con el Boca, que siempre deja muchas cosas jugosas, muchas reflexiones interesantes, como para ir peloteando después entre los compañeros, las compañeras, los vecinos, todo el mundo. Ya, basta de chácharas, como decían. Vamos a la introducción y ese día hablamos con nuestro invitado de la noche de hoy. La defensa segunda dosis, gracias a todos y todas los que nos están acompañando y los que se están sumando. Bienvenido, buenas noches, Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo andás? Leandro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Óscar andás? Andrade. Bueno, tenemos un invitado, un querido compañero, querido amigo además, porque además un gran amigo, y un programón. Esperaba un programón porque el Boca siempre rinde y... Entonces, qué presión. Bueno, está, sí. Vamos arriba. No te preocupes, no te preocupes. Boca, hay mucha cosa para hablar porque más hace bastante tiempo que no has venido al programa, porque estabas recorriendo el interior, te habíamos invitado, pero estabas siempre en una actividad, en otra. Eso es bastante común en la bancada de senadores, sobre todo el Frente Amplio, porque esos 14, creo que son senadores, tienen que recorrer el país y lo hacen. Lo hacen y 13 y lo hacen, muchas veces aprovechan el fin de semana, esto se van los viernes. Y además son de representación nacional, ¿no? Y sí, igual los diputados en teoría también, por más que están por circunscripción departamental, estamos en un momento que es muy apasionante porque yo creo que el tiempo para la discusión política interna, de terminar de sintetizar dos procesos de aprendizaje, el aprendizaje de los 15 años de gobierno, o sea, el Frente Amplio no podría volver a pensar en conquistar el gobierno sin tener muy en cuenta, o sea, sin exprimir al límite la experiencia de los 15 años de gobierno, que nos dejó un conjunto de cosas positivas, eso es indiscutible, pero también nos dejó un montón de elementos sobre los cuales reflexionar, ¿no? O sea, el proceso de autocrítica no fue para cumplir la forma, o sea, fue para colocarnos en un escalón diferente para enfrentar desafíos. Y después también del enfrentamiento a la derecha, que nos abrió un montón de frentes simultáneos. Un montón, lo laboral, lo salarial, lo del Estado, los componentes en lo educativo, componentes con respecto al pasado reciente, o sea, en la inserción internacional, o sea, abrió un conjunto de frentes de debate sobre cómo enfrentar la seguridad, que quizás estuvieron concentrados en el momento de la ley de urgente consideración. Creo que la ley de urgente consideración de alguna manera reflejó dos proyectos de país en un montón de temas. Y bueno, yo soy de la idea de que no es el mejor escenario pensar en que vamos a llegar al gobierno por el cúmulo de catástrofes de la derecha. Que la fruta cae madura, si vos. Sí, claro, si fuera, me parece que no, que no tendríamos que esperar, digo, lleguemos al gobierno porque después del
el desastre de lo de Marcé, de cómo se le entrega al principal jefe del narcotráfico local un pasaporte estando preso y estando requerido con información del Ministerio del Interior y habiéndole mentido al Parlamento, o todo el proceso de Astesiano y lo del espionaje y las coimas y después la situación en vivienda y la caída de la ministra y después la UTE comprándole a Vertical Sky y después la pésima gestión del agua o lo profundamente impopular de la reforma jubilatoria. Bueno, yo creo que el Frente tiene que aspirar a llegar al gobierno. Esto va a incidir en la campaña electoral, pero no principalmente por el desastre de las medidas de la coalición de derecha, sino tratar de llegar al gobierno por lograr poner en la cancha política el mejor proyecto político y el que represente las grandes mayorías. Y eso es ahora. O sea, es ahora en la masividad, o sea, en lograr que el programa no sea una elaboración de pocos, y es ahora en la profundidad, en lograr que el programa no solamente sea un deseo, sino una orientación sobre la cual construir acción política. Ahora, déjame decirte una cosa, porque a mí me parece una reflexión de lo más inteligente y además sensata, decir, bueno, hay que lograr llegar por la propuesta, por los méritos, por lo que la expectativa que se genera en la población y no solo por los desastres que hace el adversario, el oficialismo actualmente. Ahora, también hay una cosa en defensa propia que yo creo que no estamos mirando. Yo tampoco lo estaba mirando con el mismo nivel de alarma que lo miro ahora, porque como hago Macondo, ¿no? Entonces estoy mucho en contacto estudiando y siguiendo los temas de toda la región. Por ejemplo, esta semana en Macondo estuvimos con el tema de Ecuador, que va a tener elecciones el 20 de agosto. Bueno, ha sido todo un desastre. El gobierno de Guillermo Lasso tuvo que recurrir a especie de interrupción del gobierno, que es la muerte cruzada, adelanto de elecciones. Todo indica que va a ganar el correísmo y con una buena mayoría, pero lo que va a enfrentar el correísmo. Ecuador, que tenía niveles de inseguridad parecidos a los de Uruguay hace 5 años, después que entraron las mafias estas de la droga, para usar un puerto, como entraron acá, o están entrando acá en los últimos años, en 5 años se multiplicó por un 300% el aumento de los homicidios. Y hoy Ecuador es uno de los países más inseguros del mundo. Mirá que parece como ciencia ficción, o sea, eso es la conversión más rápida que se ha visto, pero es básicamente lo que sucedió, es un poco lo que está sucediendo en Uruguay, pero todavía nosotros estamos más atrás en ese proceso, ¿no? Por eso te digo la parte en defensa propia. Ojo, ojo que no queremos después llegar a un Uruguay ya no con 400, 500 homicidios como estaba viendo ahora, sino con 1.500 por año, ¿no? Y si no se hacen cambios importantes, eso se está instalando. Sí, pero yo creo que ahí, para esos cambios, el Uruguay el que va a recibir el Frente Amplio va a ser mucho mejor que el que recibió el Frente Amplio en el 2005. O sea, para ese proceso el drama del 2005 era mucho peor. O sea, el nivel de exclusión social del 2005, de pobreza infantil del 2005, de segmentación territorial del 2005 era mucho más grave. O sea, no nos debiera asustar la gravedad del país que vamos a asumir porque asumimos un país mucho más grave. Más grave en el sentido de un sistema financiero destrozado, empresas públicas hechas flecos, o sea, mundo del trabajo, salario mínimo. 1 de cada 4 trabajadores ocupados en la pobreza. O sea, a veces no asociamos que la relación de la pobreza del Uruguay que heredamos del neoliberalismo y de la década del 90 no era el desempleo, era también el desempleo, pero teníamos la salvajada. O sea, cuando el Frente se va del gobierno, para medirlo esto, ¿no? Quedó en un 5% el trabajador ocupado que estaba bajo la línea de la pobreza, y es un dato que te puede interpelar, pero estaba en 5 veces más, no es que estaba un poquitito por encima. Y como yo creo que los problemas de la violencia en la sociedad, el abordaje tiene que ser desde este lugar. O sea, ¿qué sistema de salud tenés? ¿Qué posibilidad educativa tenés? ¿Qué posibilidad de vivienda tenés? ¿Qué posibilidad de cultura tenés? El Uruguay que vamos a asumir en el 25, o sea, el gobierno de Lacalle Pou golpeó, pero no nos volvió al 2005. O sea, no logró lo que logró el padre en los 90, que fue que casi ningún trabajador quedara con convenio colectivo. No, hubo empeoramiento del salario, negociación colectiva más cuestionada, las dificultades de negociar sin la ultraactividad, pero no quedó arrasado, ¿no? El gobierno del padre arrasó. Y si no arrasó las empresas públicas es por el plebiscito, pero también intentó arrasar las empresas públicas. Entonces, hubo retrocesos, sí,
pero el Uruguay que vamos a recibir no va a ser el que tenía la inversión en educación del 2004, ni la inversión de salud pública del 2004, ni la... Entonces, estamos desafiados a transformar desde un lugar diferente que el que nos tocó. O sea, o por lo menos no nos tendría que asustar tanto porque ya nos tocó agarrar un país en donde se discutía su viabilidad. Yo recuerdo 2002-2003, parte del debate, hasta académico, tenía que ver con que si el Uruguay era viable. O sea, habíamos encontrado que no había quien pudiera poner de pie al Uruguay. Y creo que el Frente eso lo demostró. O sea, demostró que puede sacar a un país de la emergencia, ¿no? Los desafíos que vamos a tener son otros. O sea, yo creo que los desafíos que nos tenemos que plantear y que de alguna manera están esbozados en las bases programáticas, pero creo que hay que madurar, son otros. Son sobre todo sobre las cosas que no logramos mover. Por ejemplo, una estructura de exportaciones muy primarizada. Bueno, ahí no logramos mover. Tenemos un enorme desafío, porque yo creo que eso supera medidas de gobierno. O sea, incluye que logres un punto del producto para ciencia y tecnología, pero no alcanza. O sea, eso que sería un enorme salto para que Uruguay tenga la capacidad de inversión en desarrollo científico-tecnológico y en cambio de la matriz y en integración nacional, también precisás un diálogo nacional por el trabajo de calidad, que incorpore academia, trabajadores, sector empresarial, gobierno, diciendo, bueno, de acá a 10 años, las distintas cadenas productivas, medicamentos, sector madera mueble incorporando diseño, el sector automotriz, bueno, ¿cuántos que vamos a invertir para? Y en el invertir para, el sector privado tiene que invertir para. Y quizá también es parte de una negociación donde del lado del laburante tenga que decir, bueno, hay una parte que negocio mi salario, pero hay una parte en que negocio que haya innovación, inversión, formación profesional. O sea, algunos de los desafíos que hay que colocarlos, que son desafíos muy complejos. Yo no soy tonto. Si tengo algunas cámaras empresariales que no quieren siquiera negociar el salario mínimo, menos quieren partir una mesa, pero voy a tener que empezar por algún lado. O sea, generar condiciones políticas para decir, bueno, el Estado se pone en esta cancha, pero ¿y el resto de los sectores? A veces se toma como ejemplo Nueva Zelanda. La inversión en ciencia y tecnología de Nueva Zelanda son 4 puntos del producto. Uno es del Estado, pero hay 3 que es el sector privado que invierte en ciencia y tecnología. Entonces, si vos vas a pensar, decir, bueno, los investigadores, los científicos, lo que nos cuestiona la Academia de Ciencia en el sentido de que tenés de las peores representaciones de cantidad de investigadores en función de la población, lo vas a querer resolver, tenés que construir un diálogo social en esa dirección, que implica casi un cambio en sentido de época. Creo que lo mismo si nos paramos arriba de, por ejemplo, otra línea programática, reforma urbana. Si vas a una reforma urbana profunda, y en realidad hay proyectos que vas a tener que desempolvar en términos de participación del Estado en los inmuebles, en los terrenos baldíos, en la cartera de tierra, con mucha más potencia, vas a tener que reconstruir Fondo Nacional de Vivienda y vas a tener que desestimular fuertemente la vivienda vacía para la especulación. Para esto es necesario un gran debate nacional que diga, no vas a poder combatir la violencia si seguís teniendo una situación de segmentación territorial, barrio selecto y barrio de pobrerío. O sea, poner los patrulleros que quieras, pero si esa es la forma en la que construís ciudad, vas a estar liquidado. Entonces tenés que ir a un desafío pensando en que quizás te lleve en algunos casos más de un periodo, pero el cambio tiene que mover la aguja. Entonces, yo creo que tenemos estos meses para trazarnos estas estrategias. Es decir, bueno, que están enunciadas en el programa Alfa, pero que son de una complejidad que es bueno medirlas, porque si yo presento un programa que coloca desafíos muy ambiciosos para los que hay que generar mucha base social y mucha base crítica y mucha construcción también de acuerdo, y que supera lo que pueda hacer el gobierno, o sea, incorpora lo que hace el gobierno, pero también tiene que convencer, mover la sociedad, ¿no? Esto lo tengo que poner en discusión pensando que el pueblo es protagonista de ese programa, mucho más que en la votación. En la votación para ganar las elecciones, sin duda, las elecciones, sin ganar las elecciones, no tenés arranque. Pero lo que precisamos es bastante más que ganar las elecciones, para lograr destrabar algunos de los límites que tuvo nuestros gobiernos con otra sensibilidad social, tratando de hacer otras apuestas, pero que encontró sus límites en algunos planos. Entonces, tenemos ese momento para plantearnos esos desafíos, para que sea no el triunfo por el desastre,
que repito, podemos ganar por el desastre. Y capaz que ganás y festejás igual. Yo qué sé, yo voy a la cancha y el cuadro rival se hizo un gol en contra insólito, un blooper absoluto, y yo grito el gol. Gané de chiripa, pero gané. Ahora, me parece que estamos en condiciones, porque no pasó en vano los 15 años de gobierno, también el aprendizaje de haber vuelto a la oposición, en un montón de planos. Después hay otro costado que creo que es el momento de discutirlo, que es este, es decir, bueno, tenemos la prueba del 9. Si fue sincera la autocrítica de que no se puede descuidar la base política del proyecto, el frente amplismo organizado, que es muy importante para sostener un proyecto de cambios, bueno, tenemos un enorme desafío, que es ganamos el gobierno y vamos a jerarquizar los cuadros que queden en la estructura de la fuerza política a los efectos de que tiene un rol que es insustituible, que es clave. O sea, tenemos ahí un desafío, que ahora es práctico, ya no es de haber constatado la relación con los movimientos sociales. ¿Es o no claro que si tenés con tu base social conflictos permanentes es mucho más difícil avanzar? Bueno, requiere ponerlo en primer orden, ¿no? Los procesos de descentralización para una democracia de más calidad. Bueno, si vamos al gobierno no podemos ir al gobierno con la queja de que buena parte del proyecto de los municipios no logramos incorporarlo en una dimensión de democracia profunda en los lugares y participativa. Tenemos ese desafío. O sea, creo que este tiempo, más que el año que viene, que es de campaña, y el vértigo de la campaña hace mucho más difícil la reflexión. O sea, la campaña es más blanco-negro y cuestiones operativas. Vamos a estar todos intentando ver la locomoción que falta, al que hay que trasladar para votar, aquel compañero o compañera para el circuito. Pero este tiempo de reflexión que tenemos de acá a diciembre, me parece que es muy importante, no para colocar texto solamente en el programa, para construir orientación unitaria. Y después hay otro tema que para mí es central en este tiempo, que es no descuidar las pasiones internas. O sea, yo creo que ellos difícilmente puedan ganarnos las elecciones, pero el frente puede perderlas. Y una de las cuestiones por las que puede perderlas es que desate una interna que no sea una interna fraterna, que no sea una interna unitaria. No tenemos margen de que nos quede medio herido al otro día de las elecciones. Y yo creo que contribuye mucho, o media herida, contribuye mucho el debate de la estrategia y del programa. Porque si en la estrategia y el programa hay grandes acuerdos, bueno, en realidad la fórmula, cómo se ordena y demás, podés tener preferencias, pero queda en un lugar segundo al debate de la estrategia y del programa. Y no alimentás una interna que termine, como a veces nos pasa. ¿Vos te acordás? La interna entre Pepe y Danilo son dos compañeros muy queribles, pero después volver a juntarlo fue medio complicado. O sea, tuvimos un tiempo ahí que había quedado media tensión y las condiciones para ir en la fórmula. Y el resultado fue que a los pocos meses ya no ganamos en primera vuelta. O sea, no hay que descuidar que la historia no nacional, sino latinoamericana por lo menos, y más que latinoamericana, no podemos pensar los líos internos en las izquierdas en Alemania en la década del 20 y del 30, o en la España en medio de la defensa de la República. Bueno, nosotros tenemos que también, me parece que le damos mucho oxígeno y mucho aliento a lo que necesitamos en términos de unidad político-social, si en la reflexión de los temas de programa logramos acuerdos lo más profundos y sustantivos posible. Y ese debate es ahora. Entonces estamos en un momento que es como muy apasionante para esta clave, ¿no? Vos Boca, ¿para vos este gobierno ya se terminó? ¿O todavía corresponde analizar la coyuntura, lo que está sucediendo, las cosas que se están tramitando en el Parlamento, en este caso la rendición de cuentas? Entiendo que vos como senador y los legisladores tienen que analizarlo, pero desde que llega un momento en que el gobierno ya los gobiernos quedan como, bueno, en ese periodo donde todo es transición, digamos. A ver, el gobierno tiene problemas. Algunos problemas son con la justicia. Van a indagar estos días al ministro de Interior y al de Cancillería. Algunos problemas son, y bueno, y hay un Se ha proceso. postergado eso. Hubo un desafuero a un senador por acusado de delitos espantosos. O sea, hay una serie de problemas que no son de gobierno. Y hay que ver cómo termina la crisis hídrica, que ha sido el manual de cómo no tenés que manejar una emergencia hídrica, ¿no? Esos son problemas más en la coyuntura. Después la rendición, yo creo que es claro que hay una rendición que intenta llegar al año electoral en mejores condiciones. Va a haber más
no tanto en la rendición de cuentas, pero sí en los programas CREA y en los PPP, va a haber más inversión de obra pública en el año electoral, ¿no? Y más inversión para el Ministerio de Desarrollo. Pero esto más o menos lo sabíamos. Y ahí hay un debate de relato. El gobierno va a intentar construir un relato que diga, ¿no? Si en el 2025 tu salario es igual que en el 2019, no perdiste salario. Muchos vamos a decir, bueno, entre medio un océano donde nadie te recupera ese océano de salario que se perdió entre medio. Pero me parece que el análisis sobre el gobierno de lo grueso ya está hecho. O sea, lo que el gobierno tenía para mostrar, más o menos lo mostró, ¿no? Y los resultados, a veces son resultados de catástrofe. ¿Los mirás? O sea, es un gobierno que hace, yo que sé, una reforma jubilatoria que es un ajuste perverso, que la propaganda no va a poder tapar. O sea, hoy un trabajador que va a un alta por incapacidad tiene 40% menos, 40% menos. O sea, eso no lo podés disimular. No hay agencia de marketing que te disimule eso. Y mañana el que se jubile puede avanzar un 20% menos. O sea, que hayas exprimido tanto en los trabajadores, y en particular en los trabajadores más precariedad, sin pedir nada al poderoso, yo creo que eso es muy difícil de disimular. Entonces, característica del gobierno, para mí, hay 4 que son sobresalientes. O sea, es un gobierno antinacional, el ejemplo paradigmático es el del puerto, ¿no? Es decir, bueno, una entrega de soberanía tan salvaje y tan turbia como la del puerto, cuesta encontrar antecedentes, pero no solo en las empresas públicas, en la sección del Internet, o sea, hay en la forma en la que se negocia Arasatí para el agua, vos tenés un gobierno que cede espacios importantes de soberanía. Segundo, un gobierno de deterioro democrático, o sea, cualquier reflexión de este tiempo, y cuanto más distancia tengamos, va a decir, fue un gobierno de deterioro democrático. Lo primero que quizá vimos de deterioro democrático es el recorte de derechos laborales. Yo vengo del mundo sindical desde, no sé, casi desde niño. Yo es la primera vez que veo en el conflicto del gas una propaganda, una empresa que salga a decir que el que va al conflicto lo echa. O sea, en general las empresas cuando te echan no dicen te echo por sindicalista. Aunque te echen por sindicalista, intentaban construir un argumento distinto, es por una reestructura, es porque no me gustó el perfil. Pero en este caso no, y te sustituyen. Y obligo a trabajar horas extras a los trabajadores que ven a sus compañeros echados, para cubrir el turno de los compañeros echados. O sea, es muy emblemático el conflicto del gas. Pero bueno, uno puede decir, ¿deterioro democrático es deterioro de los derechos sindicales? Sí, pero no solo. O sea, ¿por qué Astesiano estaba investigando a estudiantes del Cerrito, que es mi barrio ahora? Yo qué sé. ¿Alguien puede pensar que era para coimearlos? No, claramente no. O sea, sí, algo atrás, alguien atrás había con interés de espionaje a docentes y a estudiantes del Liceo Cerrito. La gente no puede ser, no es tonta. O espionaje a senadores. O tener 9 meses a la intendenta de Montevideo en un proceso destituyente. O sea, es de una gravedad. O sea, una fuerza política de derecha que está en el gobierno, en un gobierno que la mitad de los pedidos de informe no los responde. Yo por tercera vez hago reiteración de pedido de informe del intento de venta de Carboclor, una empresa fantasma de un árabe trucho, ¿no? Que después mandó una firma de un banco que no era, ¿no? Y ahora estaba denunciado penalmente y había un interés desesperado por venderle propiedades de ANCAP. Y todavía no me han contestado, pero no pienso que tenga que caer el presidente mañana, porque me parece grave, pero no que tenga que caer el presidente mañana. La derecha sí inició un proceso destituyente contra Carolina Cose. El ataque a Fiscalía. O sea, pero sistemático. Entonces, bueno, tenés componentes, me parece que indiscutible, ataque a periodistas, de degradación democrática. Y después tenés un gobierno que es impopular. O sea, en los salariales claramente, en las jubilaciones, en haber ajustado las BPC para que las jubilaciones mínimas ahorrarse 40 millones de dólares, más de lo que después se devolvió en IAS, y en la reforma jubilatoria creo que es el costado más dramático de lo impopular. Y después turbio, lo que encontrás por todos lados es componentes de turbiedad. Vos fíjate la semana pasada, nosotros denunciamos en el Senado la cosa que, claro, no tuvo repercusión en los medios, pero es obvio que no iba a tener repercusión en los medios. O sea, Antel decide darle 9 millones de dólares al Canal 4, 10 y 12, sin ningún informe que sustentara de que eso era un buen negocio para Antel. Pero con una ventanita, que es decir, al año de que le doy esta plata, voy a analizar
y puedo irme del contrato. Al año, el informe que existe es que se dieron 120 millones de pesos y se recuperaron 7. O sea, perdiste 113. Te quedas libre de polvo para irte. Y decidís en las mismas condiciones, en los mismos términos, sin siquiera renegociar con los canales, sabiendo que va a seguir la gente no viendo nada por el celular de la programación, que además tiene 500 aplicaciones para verla de televisión. Bueno, una donación a los medios principales de comunicación previo a una campaña electoral. Muy turbio, ¿no? De quienes ganaron las elecciones con el discurso de la austeridad y del cuidado del gasto público y Ahora, demás. todo viene en su boca, pero ¿cómo lo percibe la gente eso? Porque yo te digo, la reacción ante la reforma jubilatoria no fue no. La reacción ante lo del agua no es ¿no? A ver, más o menos. La reacción ante los casos de corrupción, Astesiano, Marcet, tampoco es... A ver, yo creo que la reacción sobre la reforma jubilatoria fue importante. Quizás fue de los temas en los que hubo más movilización. Yo creo que hubo por lo menos tres paros generales de la central y uno de 24 horas en medio de la discusión de la reforma jubilatoria, y de hecho el movimiento sindical está discutiendo ahora la posibilidad de habilitar un mecanismo de democracia directo para dejar sin efecto la reforma. O sea, además, no terminó en la movilización contra la reforma la discusión de la reforma jubilatoria. Y las encuestas que yo conozco sobre la reforma jubilatoria, que son 3, capaz que hay alguna más, todas dan que más del doble, o el doble por lo menos de la gente, están contra la reforma que a favor de la reforma. No es que hay una aclamación a favor de la reforma jubilatoria y demás, a pesar de las modificaciones que sufrió, que muchas modificaciones atenuaron el proyecto inicial. Hubo unas cuantas que atenuaron el proyecto inicial todavía más regresivo, más duro. Pero no hicieron la decencia. Es como No hicieron, a ver. La calle decía, le echamos agua a la leche, agua. El ajuste fiscal más importante del gobierno es la reforma jubilatoria, que son 2.000 millones de dólares. Es una transferencia de 2.000 millones de dólares del trabajo al capital. Lo que digo es, esa misma reforma además tenía en el inicio que te levantaba para arriba todas las jubilaciones por edad avanzada y no ibas a acceder a la jubilación por edad avanzada. Y era todavía más restrictiva en la posibilidad de que algún sector se pudiera jubilar a 60 años. Sigue siendo dura, pero alguna cosa y permitía, por ejemplo, a la agencia reguladora seguir aumentando la edad sin ley. O sea, el proyecto inicial era, si dentro de un tiempo te decían no a los 65, sino a los 75, no había ley. O sea, era todavía más crudo lo inicial. Pero en realidad, si me pediste 3 vacas en la casa y después me sacaste una, sigo teniendo 2 vacas en la casa y no te voy a agradecer por la una que me sacaste. O sea, para mí es de las normas más regresivas del gobierno. Entonces, sí, es probable que la respuesta tendría que haber sido superior, pero es cierto que el campo popular recibió un gran cachetazo. La derrota del Frente Amplio fue un gran golpe, y después de ese golpe estuvo la pandemia, que también generó dificultades para la movilización, y se vino reconstruyendo. Si a mí me preguntás, y sí, yo creo que tendría que en algunas cosas tener una respuesta todavía más arriba. Te voy a poner un caso, que en el Parlamento se esté discutiendo hoy aún el proyecto para la no prisión de los principales responsables del terrorismo. Para mí tendría que haber una campaña mucho más intensa del campo popular, de movilización, de acción, de agitación en la feria, en los barrios. La destitución de COSE, yo lo planteé en la sesión. O sea, fuimos demasiado tímidos en no movilizar más en medio de un proceso destituyente. Ustedes imagínense que hubieran intentado, no sé, destituir a Botana siendo intendente de Cerro Largo, un gobierno del FA, por un retraso en un pedido de informes. Tenés una marcha con antorchas al Parlamento y las plazas de Cerro Largo en, yo qué sé, en asamblea, ¿no? O sea, es cierto que es probable que nos abrieron muchos frentes y no en todo concentramos el nivel de respuesta en la movilización. Pero también lo tenés que ir construyendo. Y creo, ¿no?, que tampoco en el caso de Carolina Cose se percibió o se percibe el riesgo real. O sea, creo que como que desde el principio Sí, se pensó que no pasaba nada. pensamos, todos pensamos, esto de la Junta Departamental son unos bananas, pero hasta los propios legisladores del oficialismo, algunos incluso abiertamente le dijeron, pero están locos, muchachos. O sea, si se hubiese percibido como algo real, un riesgo de destitución, y no sé si la respuesta hubiese sido así Yo entiendo, pero me parece que ahí cometemos un error, porque de repente vos tenés que... Me animé a hacerte un juicio destituyente, y la reacción del otro fue una reacción en que no me hizo cobrar. Y quizá
a mí que hasta me rinde. Y pude colocar, tener prensa, hacer... Es riesgoso que este mecanismo después se transforme en habitual. O que después efectivamente... O sea, Entiendo yo lo creo que vos decís. que nosotros tendríamos que haber tenido una respuesta reflejo más contundente. Que es, tenés que archivarlo en el acto y tenés que poner al frente de movilización. Y cada día en el que te tuvieran en esa condición, cobrarlo. Boca, vamos a ir a un corte y ya volvemos y seguimos conversando. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más comprás, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando, a los que se están sumando. Estamos en una entrevista, un reportaje especial, mano a mano con Óscar Boca Andrade. Boca, no quiero insistir en el punto, pero me parece que hay cierta ridiculización del adversario que conspira contra la movilización. A veces es porque te llama, es tan ridículo que te llama a una cierta sorna. Entonces uno ve las cosas que hace Bianchi y las terminás tomando como para la joda. Pero no deja de ser senadora, vicepresidenta ocasionalmente y hasta meter en problemas al Uruguay en términos diplomáticos. Pero como que la tratás como una inimputable, porque si la tomaras en serio, verdaderamente en serio, y tenés motivo para todo, para el juicio político, para pedir cualquier cosa. Pero como que nadie la toma, es irritante, pero nadie la toma suficientemente en serio. Y algo así pasó también, creo yo, con el proceso de destitución de COSE, no en el sentido de que al final como que esa junta departamental es tan ridícula las cosas que hace, que uno, pero ojo, yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede, hay que asumirlo por la investidura. Aunque te parezcan unos zapallos, tenés que asumirlo por la investidura. Si son senadores, y si son los ediles, y tenés que... Déjame ponerte una anécdota local. Actuar en serio, En ¿no? Colonia, en el municipio de Nueva Palmira, teníamos dos concejales, se pelearon con el alcalde
los dos concejales nuestros trabajaban, entonces el alcalde decidió convocar el municipio a la hora en horario de trabajo, ¿no? Y eso imposibilitaba que los frente amplistas pudieran participar. Nosotros lo tomamos como un tema local, fue en el periodo pasado, ¿no? Pero en realidad, cosas de esas tenés que hacer más escándalo. O sea, te hemos traído y, o sea, generar que no pueda pasar desapercibido, ¿viste? Porque muchas veces pasa que después cuando ves un proceso de deterioro democrático, encontrás el dónde inició y 10, 15 años antes, ¿no? Solo que tuvimos el debate sobre los 50 años del golpe, ¿no? ¿Cuánto para atrás tenés que ir para ir encontrando los componentes? Como el efecto mariposa, ¿no? Parece que es una cosa que no... Bueno, solo yo lo que un día fue que psicológico es el tema que te un día fue que le prendieron fuego los libros al Bocha Benavides en Tacuarembó. Otro día fue que lo de María del Carmen Díaz. Otro día fue los mártires de la carne. Otro día fue que apalearon estudiantes en el 58. Otro día fue que lo de Arbelio Ramírez. Otro día fue... O sea, el otro día fue cuando empezás a mirar... Jaime Pérez. La puñalada a Jaime Pérez, y otro día fue que prendieron fuego un Wilcito de 5 meses. Y otro día... el hilo reflexivo claro, lo tengo clarísimo. Pero lo que veo es cuando empezás a darte cuenta, y las medidas prontas asegura que eran excepcionales, pasar, y otro día empezó por primera vez a participar el ejército en el puerto, y después las medidas prontas de seguridad fueron más, y después las torturas. Y cuando querés acordar, vos mirás si claro, si lo que viviste del 68 y del 67 al 72, 73 era tan duro, que en realidad ese concepto que usa Rico de decir el tránsito democrático a la dictadura, es un poco eso. Entonces, me parece que está bueno que te pongas en guardia, por lo menos de un reflejo ciudadano de que no da igual, y que no rinda políticamente. Porque si rinde políticamente, si me sirvió para horadar aunque sea un chiquito, y mañana lo vuelvo a usar, ¿no? Lo vuelvo a usar aunque sea para aparecer y distinguirme en la jugada. Entonces, no siempre logramos tener un reflejo a la altura de las circunstancias. Y yo creo que tiene que ver con que también la izquierda, su capacidad de movilización se recuperó. Es muy, muy bueno, para mí muy positivo que el Frente Amplio hoy casi nadie discuta los comités de base y la importancia de la militancia territorial y de dar batalla cultural. Pero todavía estamos bastante lejos del frente que necesitamos para sostener un proyecto político. O sea, esa construcción todavía requiere... Pero ahora, una cosa, Boca. A mí hay cosas que me llaman la atención, por ejemplo, que es... Porque esto que vos enunciabas en el bloque pasado, son parte de un modelo de país que busca, de una concepción estratégica de la derecha. Ahora, a veces en el frente sí hay un problema de gestión y no de modelos, ¿no? Entonces, ahí arranca cómo te plantás frente a las cosas. Pues si vos decís, es un modelo represivo, regresivo, conservador, te plantás de manera diferente y decís que es un problema de gestión, que están gestionando mal y nada más. Y no es eso. No hay duda. A ver, nosotros tenemos un modelo que intenta profundizar la democracia. A veces lo logra. Yo creo que, a ver, los consejos de salario lograron un nivel de democratización de las relaciones laborales muy profundo. A veces no lo logra. Yo voy a poner algún ejemplo. Me parece que en el diseño jurídico y teórico fue muy importante que la reforma de la salud estuviera un espacio para que los usuarios participaran del sistema de salud. Yo si después miro cuál es el nivel real de participación de los usuarios y quedamos un montón de escalones atrás de lo que se necesita. O sea, en la teoría, qué mejor que el usuario que sabe dónde faltan medicamentos, dónde hay atrasos más complicados para un especialista, sea el que ayude a la desmercantilización de la salud. Después mirás la práctica política y bueno, en realidad no destinamos ni los cuadros para forjar ese proceso, ¿no? Lo mismo puedo decir en materia de descentralización. Que sea en el primer nivel de gobierno de los municipios es una realidad en la que nos faltó mucho en términos de construcción. Tenés en la educación también con los consejos concentrados. Pero y no solamente, en la ley de educación anterior vos tenías que en todos los consejos departamentales tenía que haber participación de los estudiantes. Ahora se sacó en la LUC, pero en realidad no se sacó en la LUC porque en la práctica nosotros no habíamos logrado, salvo en un par de departamentos y de manera inconstante. Entonces, este tiempo es un tiempo de buena reflexión. Es decir, bueno, si nuestro proceso requiere protagonismo social, ¿no? O sea, la definición de programa, estrategia política y papel de la fuerza política y su relación, tiene que tocar eso para moverlo. Y yo voy a lo que decís. O sea, nuestro proyecto de país tiene un papel relevante del Estado, de las empresas públicas, de los trabajadores,
Nuestro modelo no es un modelo donde la competitividad es igual a la poda salarial y la disponibilidad arbitraria, no, es un modelo que está en otra punta, sobre la base de un concepto sistémico de la competitividad, es en otra dirección, es fuertemente integrador regionalmente, tiene el desafío, que es un desafío de época también, de la integración nacional. O sea, Uruguay, así como no queremos producir materia prima para el San Pablo desarrollado, también tenemos el desafío de la integración nacional, ¿no? Y en esas claves no estamos atrás de lo que el sector agroexportador se le ocurra y a ver si algo desparraman. Entonces tenemos modelos que son distintos. Y creo que cuanto más profundicemos nuestros modelos, cuanto más profundicemos la claridad de como creo que el nuestro representa a las grandes mayorías, y es el mejor, es el que más nos gustaría vivir, acumulás políticamente, no perdés. O sea, por eso creo que sería equivocado que no abriéramos la discusión. Pero esa fue la acumulación de la izquierda durante años. Por eso, ¿Cómo empezó la izquierda? Empezó así. voy a poner algunos ejemplos. Nosotros planteamos ahora en este periodo de gobierno, las bancadas del Frente Amplio, la posibilidad de que contribuyeran los depósitos en el exterior con una alicuota. Un proyecto de ley que además estuvo Astori en su origen, Sí. ¿no? Bueno, yo espero que de acá a diciembre en el programa del Frente Amplio algunas de estas medidas estén. Nos manejamos después de los informes de la Escuela de Nutrición de que era necesario, en términos de la emergencia, yo sé que hay temas que son a más largo aliento en materia de la infancia, pero en tema de la emergencia, los datos de la universidad de las últimas semanas sobre la emergencia alimentaria severa de niños en barrios, uno de cada 10 gurises que va a la escuela pública tiene Puntareles y- inseguridad alimentaria severa. Lo mismo en secundaria, de que hay que garantizar la alimentación todos los días del año. En los CAIF, en primaria y en secundaria, y UTU, ¿no? Si lo planteamos siendo oposición, luego en el gobierno tenemos que tener la capacidad de plantearlo con la misma claridad. Por unanimidad se presentó el proyecto de reducción de la jornada laboral. Pasaron más de 100 años de las 8 horas de Valle de Ordóñez, que tuvo las resistencias que tuvo y las polémicas que tuvo, ¿no? Hay países en la región que están en 44 horas, no en 40, no en 48, y otros que van a 44, ¿no? Poner el tema arriba de la mesa en debate, decir, bueno, parte del cambio tecnológico tiene que venir a mejores condiciones de vida y eso tiene que ver con la reducción horaria, sabiendo que después tenés las tensiones que tenés, en algunos sectores avanzarás más rápido, en otros tendrás alguna complejidad, pero identifica tu proyecto de país. Ahora, sería muy difícil de explicar que en el 2023 presentás por unanimidad de la bancada del Frente, por lo menos en el Senado, un proyecto de estas características y llegás al gobierno y deja de ser necesario. Entonces, nos merecemos que este debate programático de acá a diciembre, ¿no?, profundice sobre estos temas. Hasta ahora llegamos al plenario con algunas limitaciones, que es, si no hay unanimidad de todo el mundo, no se puede colocar en el programa. Bueno, nosotros queremos seguir manteniendo la unidad del Frente, porque que por colocar un perfil fracturés la herramienta que es la que te permite la victoria es una torpeza. Pero discutiendo, porque la unidad del Frente no es sin discusión, ¿no? Y el problema del Frente... Pará, pero en el Congreso no es así. En el Congreso No, por de eso diciembre puede se haber vota. mayorías y minorías. Por eso digo, pero si se puede lograr un consenso muy amplio, es mejor que ganar Naturalmente, 60-40. pero lo que quiero decir es que a diferencia de No, y los las bases procesos tienen- anteriores, las bases son Las las bases, bases. las bases tienen ahora la palabra y tenemos que tratar de buscar las dos cosas. Yo creo que si uno es riguroso en el programa del Frente Amplio y mira, bueno, los esfuerzos que está previsto hacer en materia de vivienda, que son esfuerzos muy importantes de incrementar casi no casi al doble la inversión en vivienda, que es muy necesario, y de incrementar la inversión en materia de la infancia y de incrementar la inversión en ciencia y tecnología, bueno, te obliga esa discusión para sostenerla en el proyecto de gobierno, en las hipótesis de crecimiento económico que el país puede tener, del orden del 2,7 de la economía, bueno, te obliga a pensar en términos redistributivos cómo sostenés ese programa. Y esa discusión es una discusión en la que no nos tiene que apenar ese debate. Es decir, bueno, vamos a abrir un proceso de discusión donde estas van a ser las prioridades. Uruguay no se puede permitir tener una parte de la infancia en condiciones de precariedad. Ahí nos estamos hipotecando el futuro. No hay plata mejor gastada que esa. Cada plata que invertís en ciencia y tecnología se te devuelve varias veces. O sea, en realidad tenemos claro que esas son prioridades que tendrían que despertar amplio consenso. Bueno, yo hallo difícil que esas prioridades se puedan llevar adelante de manera plena sin pensar en términos redistributivos.
¿Tensar en términos reductivos es escribirlo? No. Es socialmente construir la correlación de fuerza que permita abrirle paso a este programa. Y esa es una discusión que la base frente amplista tiene que dar, no para obligarme a hacer tal cosa, sino para participar del proceso de gobierno en una determinada dirección. Y después la correlación te va a marcar hasta dónde pudiste avanzar o no. Pero yo creo que el mensaje que tenemos que construir es que vamos a precisar al pueblo frente amplista para construir el programa, para ganar las elecciones, pero sobre todo lo vamos a precisar para el gobierno posterior. Ahí viene el plan de gobierno, ¿no? Que para sostener el plan de gobierno. Pero y está cantado. ¿Quién hace la síntesis? Yo pongo un ejemplo que me pasó en Casaballe es medio hasta gracioso. En la campaña pasada. Hicimos una barriada, ¿no? Y la verdad nosotros ahí jugamos, no de local. A ver, hace 13 años, va a ser ahora que fundamos una brigada solidaria, en Casaballe tuvimos 2 años, yendo los fines de semana. Entonces sabíamos los nombres de los perros, los vecinos. O sea, conocíamos en detalle, ¿no? Entonces salimos una brigada, claro, habíamos ido como sindicato, ¿no? No había llegado el Frente Amplio, había llegado la brigada Agustín Pedrosa. Y en la primera esquina de la prueba un cartel enorme de Novi, ¿viste? ¿No? En una casa de un conocido aparte. Y ¿cómo andás vos? Con abrazo, pim, pim. Y de a poco le fue a preguntar, ¿y cómo? No, llegó acá para organizar un asado, una conversa de juntada. Hace un loco bien, ¿viste? Y vos te pones a pensar, a él le llegó el plan Juntos, o le llegó el Mides, y conoció al Zunca, pero no le llegó el Frente Amplio. No tenía por qué fácilmente determinar de que esas cosas en su momento las construyó el Mides o el plan Juntos. Entonces, nada sustituye a la acción del Frente Amplio en territorio organizada. No van a ser los canales de televisión los que logren sintetizar de que en todo caso se le estaba reconociendo un derecho que estaba vulnerado y que él es protagonista para la defensa de ese derecho y para multiplicarlos para los que no lo tienen todavía. O sea, esa parte de la conciencia política, ¿dónde se hace? O sea, sin organización. Bueno, yo creo que el Frente cometió un pecado de los máximos de descuidar esa parte del proceso político. Bueno, si ganamos el gobierno y la descuidamos, es que no aprendimos nada. Entonces, el tiempo para ese debate es ahora. Ahora donde hay además consenso, donde todo el mundo está construyendo los 500 comités y después pensaremos qué más, donde hay una capacidad de iniciativa muy superior que la que teníamos en el 2018, para poner un año de referencia similar en el periodo anterior. Pero en paralelo pasan cosas, porque por ejemplo, en este momento, a nivel de las organizaciones sociales, están discutiendo la posibilidad de, sobre todo en el PCNT, pero en general en el intersocial, la posibilidad de ir a un plebiscito, una reforma constitucional, el tema de la reforma jubilatoria de la seguridad social. Y a mí no me parece claro que primero que en el frente eso tenga digamos sintonía, que haya sintonía. Y me parece riesgoso, una opinión personal nada más, que obviamente el PCNT tiene todo el derecho a resolver. Me parece riesgoso un proceso donde no haya sintonía entre la fuerza política. Está claro, pero para mí es probable que no haya sintonía. Es probable, pero voy a una cosa, capaz que al principio no hay. Yo creo que después va a estar obligado a que haya, porque... Pero que me vas a meter el peso con los hechos, con el hecho consumado. Sería el peso al revés. Me vas a meter el peso... Yo me pongo en esta discusión, ¿no? Imagínate cuando la LUC, ¿no? La LUC era un jeroglífico. Pero además un jeroglífico feo, porque el costado central de la LUC tenía que ver con la seguridad, que es un tema siempre difícil de discutir. O sea, vos vas a discutir con un vecino de derechos laborales, te entiende, de defensa de la educación pública, te entiende, va a discutir de mejora del salario, te entiende, pero la seguridad es lo más difícil, porque en realidad el vecino que le manotearon un par de campeones quiere perpetua para que le mataron campeones. Pena de muerte. Chao. La primera reacción, yo recuerdo una conversa que tuve con compañeros del frigorífico Colonia, invitaron a charlas, estaba al final el tema de la seguridad, y claro, es de los más difíciles, ¿no? Y cuando tuvimos que discutir la juntada de firmas sobre la LUC, lo tuvimos que hacer siendo una ley muy difícil, habiendo acumulado poco socialmente contra la LUC, casi no había habido movilizaciones, ha sido muy por la pandemia, ¿no? Con un gobierno que estaba en un momento de una popularidad extraordinaria, y con un movimiento social que estaba en caída. Esas fueron las condiciones más o menos las gruesas,
en las que tuvimos que salir y tenemos que juntar además 800.000 firmas para destrabar el mecanismo, ¿no? Un desafío gigante. Ahora, no tenés que juntar 800.000 firmas, muchas menos, para destrabar el mecanismo. Es una norma impopular. La mayoría de la gente la entiende que trabajás 5 años más y que si quedás por el camino arreglate como puedas y que además es para hacer un gran ahorro y que los demás no ponen un peso. El gobierno al que enfrentás es un gobierno que está atravesado por fenómenos de corrupción, uno atrás de otro, muy duro y por lo tanto que le está costando pila, y el movimiento social está en un estado muy superior al que estaba cuando tuvimos que definir lo de la LUC. Entonces, ponete que tenés que ir a explicar a una asamblea de una obra, en donde le informás sobre la reforma jubilatoria y le decís vas a tener que trabajar 5 años, vas a cobrar menos, si quedás con discapacidad. Hay la posibilidad de un mecanismo, pero no tenés que activarlo el mecanismo porque mejor esperamos a ver si el Frente gana y convoca un diálogo y después se puede cambiar. Es muy difícil. O sea, una cosa es el cálculo a nivel Frente Amplio, o la dirigencia Frente Amplio, o en el sentido de cuán conveniente puede ser poner este tema o no en la campaña, y otra cosa es el movimiento social. En términos Y está bueno que el movimiento social sea independiente y no se subordine. en términos de perdón. No, pero ahí está el problema de la campaña electoral, ese problema. Porque yo creo que en FA, para decidirse va a ser muy importante el tema de la campaña electoral. Sí, yo creo que este tema en la campaña electoral es más incómodo para la derecha que para el frente. Sí, pero no parece ser. Sí, pero yo tengo que dar mi opinión. O sea, a Cabildo Abierto este tema en la campaña electoral, ¿se le hace fácil? ¿No? A ver, este tema fue votado con la mitad de la bancada del Partido Nacional con dificultades para votarlo. Algunos te lo confesaban, te decían, no hubiera votado esto, ¿no? Con bastantes reparos en el Partido Colorado y con más aún en Cabildo. ¿Y cuáles son las organizaciones sociales que están atrás de la reforma impulsándola con mucho entusiasmo? Ninguna. Entonces, yo creo que el activar el mecanismo, primero, pone en la discusión que un montón de organizaciones del campo popular, el mundo cooperativo, los sindicatos y demás, participan del proceso de campaña electoral en un elemento que es paradigmático. O sea, la reforma es paradigmática de lo que es el neoliberalismo. Yo tengo que arrancarle a una viuda, tengo que arrancarle a una persona con discapacidad, tengo que obligarle a trabajar 5 años más para cobrar menos. Y en ese escenario no pido nada al sector más poderoso. Es como de manual. Porque podría haber, aunque sea para disimular, decir, bueno, tal exoneración y tal medio punto de tal cosa. Entonces, para mí el escenario del plebiscito es casi un hecho, en mi opinión. Para mí va a haber plebiscito, la central va a resolver el plebiscito y el Frente va a tener que resolver qué hacer, como tuvo que resolver cuando la LUC. Y me parece que si aprendimos algo de la LUC, no es el mejor camino ser indiferente al proceso de democracia directa. Porque que vos elimines la norma no es necesariamente contradictorio a que convoques después un gran diálogo social. Y No, pero para. Dos cosas, Boca. Vos vas a un referéndum por la LUC, Sí. ¿no? Y haces la acumulación que hiciste, la firma, la discusión, fuiste, y por una distancia muy cortita no se ganó. Pero tampoco podemos decir que los otros ganaron. Es verdad, mantuvieron la ley, pero muy golpeados y ya viendo lo que se les venía, ¿no? Sí. O sea que vos en esa derrota en última instancia puede ser leído en términos también de una victoria política, aunque no formal, no legal. Una derrota en la que se acumuló. En la que se acumuló mucho. Acá hay dos preguntas que son centrales para mí, o que hay que anticiparlas, ¿no? Yo sé que hay que hacer un poco de conjetura, pero una. ¿Es lo mismo en términos si se pierde en un plebiscito? La pregunta es, si se pierde en un plebiscito, ¿la norma que no se deroga queda consolidada? A ver, yo creo que tenés posibilidades de modificaciones distintas, ¿no? Voy a poner un Ese es ejemplo. un riesgo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Vos una gran crítica que haces es que del punto de vista fiscal no participa. Vos pones en cuestión esta norma, pero no pones en cuestión una reforma tributaria. Entonces, yo te pregunto, vas a un plebiscito, yo creo que lo ganás, ¿no? Mi opinión es que un plebiscito sobre este tema lo ganás. Porque a diferencia de la LUC, donde la gente votó más o menos con sus partidos, yo no veo trabajadores, por ejemplo, de los partidos tradicionales votando a favor de mantener esta reforma jubilatoria, ¿no? Es más, escribanos no veo. Donde tenemos la dificultad que tenemos, no veo. Es más, no veo siquiera en el personal militar votando para mantener esta reforma. Entonces, creo que el escenario es distinto. De hecho,
cuando hubo una discusión sobre seguridad social, a pesar de las dificultades que hubo en el movimiento social para cómo nos parábamos en el 89, fue contundente, 65-35. Entonces, pero supongamos que perdemos, ¿no? Vos estás equivocado, yo creo que ganamos, supongamos que se pierde el referéndum. De las cosas que vos más criticás a la ley actual, ¿no? Una es que no hay participación de los sectores económicos importantes. ¿Te impide que vos perdiste el referéndum, hacer una reforma fiscal? ¿O es una cosa independiente? Para mí es independiente. Podés pararte como gobierno si me Yo preciso. soy de la hipótesis que el No, plebiscito porque vos no pusiste en no discusión. deroga. No deroga, pero vos no pusiste en discusión la reforma fiscal, pusiste en discusión la norma. Voy a poner un segundo. Quiero decir, no deroga en el sentido de no constitucionaliza la derogación, Ujú. pero no inhibe la derogación legal. No es Pero lo en realidad mismo- no precisás derogar no la es lo ley. mismo que la acción penal. Como Pero es que no precisás la derogar impunidad. derogar la ley para iniciar un proceso de una reforma fiscal donde, para atender mejores derechos. Vos cuestionás la ley porque no es de seguridad social y no atiende cuidados y no atiende discapacidad y no atiende infancia. Perdiste el plebiscito. ¿Te impide presentar un proyecto que atienda discapacidad, cuidados, infancia? Es más, cuestionás la ley porque el que queda sin trabajo entre los 60 y 65 no tiene de dónde agarrarse. O sea, te impide que vos pierdas la ley, decir, presentar mañana un proyecto que diga, bueno, no derogo la ley, pero atajo a que si un trabajador quedó sin trabajo hasta edad va a tener un seguro de paro especial. Yo creo que no. O sea, preguntás, creo que un conjunto de elementos en los que vos podés corregir. Es más, te impide interpretando la ley. ¿Qué decimos nosotros? La ley fue pensada, pero decimos no por malintencionados, lo decimos por cuestiones textuales. La ley fue pensada para que nadie se pueda jubilar a los 60. Porque para jubilarse a los 60 tenías que ser de un puesto de trabajo extraordinariamente complejo, tener 20 años en ese puesto de trabajo, ley original, tener 8 de los últimos 10 años en ese puesto de trabajo y además tener entre 45 y 50 años al momento de votar la ley. Estas 4 condiciones eran un embudo tan finito que fue pensada para que nadie pudiera jubilarse a los 60. Ahora, estos últimos 2 mecanismos fueron cambiados en la redacción. Entonces, el Frente puede mañana llegar al gobierno y determinar que hay 8 o 10 sectores de actividad importantísimos, cumpliendo esta ley, aún no derogada, de que se puedan jubilar a los 60. Ahora, la pregunta mía es al revés. La profundidad de la reforma de seguridad social que el Uruguay necesita, ¿es la misma si se gana en un plebiscito a si no se gana en un plebiscito? Bueno, yo creo que no. O sea, yo creo que porque si vos tenés una discusión que es bastante más compleja que la de las AFAP se llevan 7 millones de dólares de comisiones por año las privadas y 5 al República, pero la privada 7. Y acá tuviste un ajuste de 2.000. El lío que tenés para sostener derechos en materia de seguridad social no se resuelve con la discusión de las AFAP. O sea, es una discusión más importante con los sectores del poder. Sin un movimiento social que marque la cancha con un plebiscito que anule la ley. Tenés la fuerza. Eso de la SAFAP. Claro. Las AFAP en comisiones se llevaban 50 millones de dólares por año. Después que topeamos las comisiones se llevan 12. ¿No? ¿Qué quiero decir yo? Y de esos 12, 5 son AFAP República. Que el dilema que tenés en materia de seguridad social para financiar la seguridad social, el ajuste que se aplica con la reforma esta termina pegando un tajo de 2.000 millones. No lo resolvés. Yo estoy en contra de las AFAP. Creo que hay que eliminar las AFAP. Pero el problema que tenemos para financiar la seguridad social no se resuelve con la SAFAP. No sé si me explico. Se resuelve si lográs que los sectores importantes del... El problema de la SAFAP es un problema de concepción. Cultural, concesión. Nadie me va a convencer en contra de la SAFAP porque estoy en contra de la SAFAP y creo que está bien que el Frente haya colocado en el programa el tema de el lucro en la seguridad social. Pero además yo sí creo que tiene que ser una ley. Porque vos vas a encontrar, cuando elimines la SAFAP, 500 casos distintos. Casuística distinta. Me pasó con la ley de cincuentones, ¿no? Claro, entonces, ahí sí me parece que no es un debate constitucional. Además por una cuestión de oportunidad política, de que yo quiero que el Frente esté en la campaña. Y si el Frente se ha planteado que el diálogo de seguridad social es después, ¿no? Una cosa es eliminar esta ley y otra cosa es querer hacer la reforma en medio de la ley. Pero además porque creo que, es más, creo que si vos vas solamente por la discusión AFAP, 60 años y demás, hay un montón de aspectos de la ley que los dejás vivos y son graves. Lo de discapacidad, lo de la jubilación por edad avanzada. Sí, sí, sí. Entonces, para mí el mejor camino creo que es dejar sin efecto la ley. Pero además creo que si vos tenés una respuesta contundente, para mí de 2/3 de la ciudadanía, dejando sin efecto esta norma, que además se puede, o sea, dejar sin efecto es lo que hicimos con la papeleta rosada en el 2009,
si además lográs ese mecanismo, generás un espacio político mayor, de mayor potencia, para pensar en términos redistributivos cómo se distribuye la seguridad social. Y si no tenés una posibilidad, si las modificaciones a la seguridad social no son profundas, de que nazca un gobierno ya con un conflicto interno complicado. Y me parece que no es el mejor paso, porque si algo nos pasó en el último gobierno del FA es que arrancó el primer año con un conflicto social complicado, que después nos quitó mucho oxígeno para todo el resto del periodo, ¿no? Bueno, vamos a tener que ir a un corte, según me indicaron, y seguimos en el próximo bloque con Oscar Boca Andrade. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. No se pierdan Último Bondi, una producción del colectivo Más Igualdad. Último Bondi. Míralo por Caras y Caretas TV. Si cada tanto te morís de espanto y casi miras como distinguido, si cada tanto acunas... En Canelones, hace muchos años atrás, levantamos la primera bandera del Uruguay, nuestra primera comunidad. Y hoy seguimos levantando banderas de las que estamos orgullosos. Levantamos la bandera de la educación ambiental para que aprendamos a cuidar el ambiente. Impulsando todos juntos el programa Barrios Limpios, los hogares sustentables, las ecoficinas y el compostaje. Llevamos siempre la bandera de trabajar por más limpieza y más reciclaje, y también la de trabajar por el cuidado del agua, la biodiversidad y las áreas protegidas, cuidando nuestras playas, lagos y arroyos y todo nuestro patrimonio natural. Levantamos más que nunca la bandera de la acción por el clima, reduciendo las emisiones a través del alumbrado 100% LED e incorporando vehículos eléctricos. Por último, pero no menos importante, levantamos la bandera de la economía circular, creando el nuevo polo de economía circular de Canelones. Hoy seguimos levantando banderas importantes como todas las que forman la Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que nos están mirando. Sigan poniendo los like, sigan haciendo donaciones, eso es muy importante. Les recuerdo, el 31 de diciembre vamos a salir en una excursión a Cuba. Esta semana fue la semana de 70 aniversario del asalto al cuartel Moncada. Hubo una actividad en el Galpón, a la que fui, a pleno el Galpón, por cierto. Habló Fernando Pereira, habló también
la embajadora de Cuba, Zulán, y hubo actuación artística, pero en esos días nuevamente se produjo esa especie de debate ya a esta altura medio alienante para tirar contra Cuba. Ahí ya estaban politólogos, periodistas, tienen esa pasión, ¿no? Enfrentan una cosa que tiene una dimensión histórica, probablemente el acontecimiento histórico más influyente en el siglo XX en América Latina, y lo miran como como si fuera una cosa así como para ninguna. Pero bueno, el 31 de diciembre estamos saliendo y hay la posibilidad de inscribirse, 092-982-986. Hay bastante gente confirmada, hay un cupo, no lo había, pero como se superaron todas las expectativas por una cuestión de vuelos y de lugares, hay un cupo y ya no quedan muchos lugares, pero quedan. Entonces podés en el 092-982-986 averiguar y anotarte los que tengan interés en viajar. Bueno, vamos a volver a esta conversación con el Boca, que ya sé que fue, yo sé que fuiste. Déjame una... Sí. Nosotros conocimos Santiago de Cuba porque mandamos unas brigadas cuando... El huracán. Y fue muy emocionante porque aparte nosotros hicimos una campaña que tenía que ver el Uruguay, hay 100.000 uruguayos que pueden ver gracias a la Operación Milagros y que de alguna forma como trabajadores de la construcción teníamos que devolver esa solidaridad. Entonces algunos iban a hacer encabezar esa solidaridad yendo con brigadas, pero además queríamos hacer una devolución material que tenía que ver con donar herramientas. Pues básicamente después de la primera brigada lo que más faltaban son herramientas, sobre todo eléctricas, producto de lo que es el bloqueo. Y vos le podés pedir plata al trabajador de la construcción, pero desprenderse de su herramienta le cuesta mucho. Uno se encariña. No es lo mismo comprar otra, es tu herramienta. Y mandamos 2 contenedores de herramientas llenos, que después llevó a que nos reconocieran con la orden Armando Mestre, que es un obrero de la construcción que acompañó a Fidel, que murió en la alegría de Pío. Y que el Día de la Construcción en Cuba es en homenaje a la fecha de la muerte de Armando Mestre. La solidaridad entre los pueblos es la ternura de los pueblos. O sea, que el hostigamiento mediático y demás no te ponga en el lugar de avergonzarte de la solidaridad de los pueblos. Yo creo que ahí hay una... estuvo muy bien lo que plantea Fernando en términos de que no es un problema de una moda, ¿no? Una moda. ¿Cómo puede ser una moda la solidaridad entre los pueblos agredidos? Es más, un tema para el programa del FA. Nosotros ahí hablamos de soberanía, y está muy bien. Es muy difícil hablar de soberanía sin geopolítica y hablar de soberanía sin mirar el papel geopolítico imperial en América Latina. Pero ahí también nos va a faltar madurar un poco más en términos de programa. Y esto no puede ser algo, no es por nostalgia al pasado. No, tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con los recursos naturales en disputa, tiene que ver con la tensión que existe entre las economías más potentes, tiene que ver, o sea, también tenemos que darnos la posibilidad de discutir en esas dimensiones. Yo creo que no pierde la izquierda cuando discute desde ahí, sino que al contrario, significa su lucha. Y también eso me parece que es parte de lo que tenemos que tratar de reafirmar en este tiempo. No, yo te hice esa mención quizá un poco chicanera, porque yo leo, ¿viste?, las redes sociales. Por ejemplo, leía, no sé, a periodistas, ¿no? O peor. Te piden soltar. Daniel Chasquetti, grado 5. Tipo de izquierda, además, un tipo muy inteligente, de Chasquetti, diciendo: suelten, muchachos. Y yo miraba ese tuit, que además me pareció muy menor, tipo mucho más inteligente que eso, y pensaba lo mismo que vos. Bueno, gracias a Cuba hay 100.000 uruguayos que pueden leer este tuit. Pedorro. Un grado 5 de ciencia política, ¿no? No es que no me da, sino que no quise entrar en la polémica, porque yo no entro en polémica con tweets de nadie. Pero digo, pucha, qué necesidad, ¿no? Viste que Graciela Bianchi hizo ese tuit donde ataca a España, pero no ataca solo a España, porque acusa de narcodictadura a Cuba, a Venezuela Nicaragua. Y a Nicaragua.
Y acá el tema es España. Y a los catalanes. Y el tema es España, que obviamente España llamó en consulta a la embajadora. Pero no está insultando a España, está insultando a España, a Venezuela, a Cuba, a países que tienen embajadas acá, porque mirá que tienen embajadas. Una cosa ordinaria, pero mirá que es interesante como el problema, incluso para el Frente Amplio, el problema fue atacar a España. No, el problema es todo, es todo. Atacás a España, pero también hablas de la narcodictadura. Yo nunca vi un contenedor cubano en ningún lugar del mundo donde se le hayan captado 10 toneladas de cocaína. No quiero hablar de lo que se hizo en Cuba cuando uno realmente se metió al tráfico de cocaína, pero no quiero entrar en esa historia. Ochoa. Bueno, me calienta porque, viste, cómo sabes. La patria. Me pone calienta. Pero, vamos en este bloque porque abordamos una cantidad de cosas que tienen que ver con el programa, que el Boca estuvo haciendo toda una perspectiva con respecto a eso, y ahora también estuvimos con el tema de la reforma de la seguridad social, y de alguna manera también visitamos algunos elementos de coyuntura. ¿Sí? Pero hay algo que me parece que es central, que la gente ya a esta altura quiere saber, que es, la estrategia electoral, ¿no? Ahora hacia adelante no hay con qué darle. El Partido Comunista ya tomó posición, por ejemplo. Dijo, nosotros vamos a apoyar la candidatura de Carolina Cose, ¿no? Todo indica que va a estar entre esa candidatura y la de Yamandu Orsi. También está la candidatura de Mario Vergara y también la de Andrés Lima, que no son candidaturas tampoco menores, todas tienen su peso, su fuerza y sus puntos fuertes, digamos, creo que todas aportan. Pero hay una estrategia electoral que hay que desarrollar, y aunque vos quieras, como decir, que para preservar la unidad y para que después se pueda llegar al gobierno y cosas, no se redite un nivel de tensión como el que fue aquella interna entre Pepe y Astori, lo cierto es que hay que diferenciar, porque si no, hay argumentos, ¿no? Lo imagino. Sí, pero no. Hay una cosa anterior, Boca, que es ¿cuál es la contradicción que planteas en las elecciones? Porque hay una tendencia en algunos sectores de repicar el ejemplo de Lula, ¿no? En el sentido, acá lo que tenemos que ampliar, ir hacia el centro y no profundizar. Bueno, no sé. Yo creo que ahí tenemos un problema, que está teniendo las izquierdas. Si escribo un libro va a ser una enfermedad de la izquierda, de intentar, que todas las izquierdas tuvimos, una tradición que también la tuvo, o la tiene a veces, que es agarrar un proceso y querer recortar y pegarlo, ¿no? O sea, en realidad las fuerzas de izquierda en Brasil tuvieron que diseñar cómo enfrentaban a Bolsonaro y fue una situación concreta. Y tuvo ese resultado. Y las fuerzas de izquierda en Colombia eligieron una forma distinta, que es poner una militante social, a pesar de las recomendaciones de que eso pudiera ser ahuyentar votos, y ganaron. Si el Frente Amplio copia a Brasil o copia a Colombia, le erra. Porque el Frente Amplio va a tener que construir desde su propia historia, su acumulación, sus perspectivas, es desde otro lugar que se presenta. Entonces, tenemos que hacer lo posible por no ser perezosos a la hora de pensar. Ahora, yo soy contrario a la idea de que el desafío exclusivo de la campaña electoral es intentar moderar tu propuesta, porque de la moderación de tu propuesta se ensancha la base electoral. De hecho, fueron esfuerzos que se hicieron en la última campaña electoral. La gente en la última campaña electoral no se presentó con la idea de radicalizar procesos. No, al grado de decir que el programa no definía. No fue eso, o sea, no es garantía. No es garantía. No hay nada que te garantice a priori. Sí creo que de una reflexión serena uno encuentra que los dilemas que tuvo el Frente Amplio se encuentran cuestiones específicas. El Frente Amplio perdió 1 tonelada de votos en la periferia. Uno a veces con el fenómeno Manini, pero antes de Manini vos tenés un resultado que llegaba a ser de cerca del 80% en algunos circuitos electorales de Montevideo, que pasó a ser un 60%. Y vos te parece que seguís ganando por un montón, es cierto, ganás por un montón, pero no es lo mismo 80 que 60. Tenés que perdiste en los interiores, ¿no? Y no en el interior no es una unidad, hay interiores. ¿Y cómo incorporás ahora en el debate de programa esos interiores dentro de la campaña con su particularidad, que en muchos casos tiene razón, ¿no? O sea, ¿hasta dónde lograste la integración nacional en lo económico y no pensado fuera de la centralidad del área metropolitana? Y bueno, tenemos un desafío.
Porque acá a veces capaz que no cuentan el número estadístico, que yo estuve ayer con los compañeros de Calcar, y capaz que 70 trabajadores para la estadística nacional no es nada. Para Carmelo es la patria de la tumba. La patria de la tumba. O sea, es que y se te muere una parte de tu identidad ahí, con el cierre de Calcar. De esas cosas nos pasaron también en los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Dimensionarlas a los efectos de tener un conjunto de medidas que logren atender la situación antes, evitarla o si no atenderlo después con alternativas, es de una enorme importancia. Las críticas ambientales al Frente Amplio, todas fueron exageradas. Vos cuando mirás el resultado electoral que llegó, sumás los votos de, ¿cómo se llama? El de la Alcega. Vega. De Vega y de Salles fueron casi 50.000 votos. Una elección que perdiste por 30. No me compares a Vega con... Yo lo que estoy diciendo es, a candidatos que se presentaron con la lógica más extrema de lo ambiental, ¿no? Colocando la crítica en ese lugar. Con los jóvenes, ¿no? No, te estaba bromeando. ¿No? Cerca de 270.000... Ah, te hicieron un juicio vos aparte. Y lo ganaste. Fueron los dos. Fue Vega y Salles. Los 270.000 jóvenes que van a votar por primera vez y su desconfianza con la política, ¿se resuelve con moderación? O sea, lo que precisa de la propuesta política y del proyecto es moderación. Bueno, yo creo que las dificultades que tenemos con la producción agropecuaria, ¿no? Donde en general la base social, aún la que intentamos colocar con mayor preocupación, la producción familiar y demás, electoralmente tenemos resultados que están débiles. No los tienen que interpelar. Entonces, yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es un esfuerzo... Es más, creo que no podemos copiarnos a nosotros mismos. No es la campaña del 2004. Donde es cierto que en la campaña del 2004 tenías que atravesar, ¿no? 30 y pico de años de campaña de terror, donde se había montado la idea de que si el Frente llegaba iba a colapsar todo, la economía. Yo otra vez miraba afiches previo al debate de los 50 años del golpe, el afiche que dice, no dejes a tus niños en manos del comunismo, ¿no? Así de grande. Y de eso por el estilo, en este trabajo que hizo Magdalena Broqueta sobre la historia audiovisual del anticomunismo. Lo que estoy diciendo es, el proceso de nuestra campaña tiene que atender un montón de públicos y sensibilidades. El problema es bastante más complejo. Los sectores de capa media donde perdimos electorado, no necesariamente todos tienen que ver... O sea, el desencanto de una parte del Frente Amplista, no todo fue por derecha. O sea, ¿qué quiere decir? Que vos no tenés que también pensar en cómo se fortalece dentro de las opciones del Frente Amplio, las corrientes y tendencias de sectores que tienen mayor capacidad de diálogo con quienes pueden tener otras preocupaciones. No, también eso. Pero tenés que jugar en toda la cancha de la acumulación. En toda la cancha de la acumulación. Y también tenés que tener capacidad de rumbo estratégico, porque nuestra historia no es que nos conformamos solamente para un triunfo electoral. O sea, el diálogo entre triunfo electoral y capacidad de profundización del proyecto, esa tensión dialéctica, bueno, tenemos que ponerla arriba de la mesa y discutirla mucho, y tiene que haber mucha asamblea. O sea, yo no estoy muy de acuerdo en eso de que hay un casillero por acá que se llama programa, un casillero por allá que se llama organización, otro por allá que se llama relación con las fuerzas sociales, otro por allá que se llama política de alianzas y otro por allá que se llama primeras medidas. Me parece que en realidad las relaciones entre estos son tan íntimas que ninguna se puede por separado entender. Y como además es obvio que somos una fuerza que tenemos distintas miradas y sensibilidades, pero tenemos que ponerlas arriba de la mesa con la mayor fraternidad posible, eso es cierto, ¿no? Me parece que sí es de una enorme torpeza que el debate, en vez de ayudar a unir, te ayude a fragmentar, ¿no? Eso es de un sectarismo estéril, además, ¿no? O sea, estamos procesando el debate para unirnos atrás del proyecto. Pero tenemos que, este es el tiempo del debate. Lo que no puede ser es que nunca sea el tiempo del debate, ¿no? Lo que quiero enfatizar es esto. Vos sos un frente amplista, además sos un dirigente y probablemente uno de los principales candidatos a la legislatura, supongo yo, o no sé cuál va a ser tu futuro. ¿No? Otro tema que quiero discutir es, si me das después un par de minutos. Sí, te doy, porque también se ha mencionado que podría ser candidato a intendente, entonces Boca, si esas cosas son rumores o si... Además dijiste que iba a volver a lo social. Que es un debate, hablando mejor rumbeado. No es un problema de si yo vuelvo o no a lo social, ¿no? Debátese. Si el Frente Amplio hace una reflexión
crítica, profunda, Va a honesta. hacer lo mismo que Nero. ¿Cómo la hace? Sincera, en la que dice, nos institucionalizamos en demasía, ¿no? O sea, nos concentramos mucho en la institucionalidad y descuidamos la base social. Descuidamos la universidad, descuidamos los sindicatos, descuidamos las cooperativas, descuidamos el peso en el territorio. Si esa reflexión es correcta, que yo creo que es correcta, lo que no puede pasar es que la única preocupación en las izquierdas este tiempo sea quién va a qué ministerio y a qué director de ente. No puede pasar eso, ¿no? O sea, o no estaríamos siendo consecuentes. Entonces yo quiero sentarme en la mesa, y de hecho lo he planteado en mi tribu, y lo he conversado con otras tribus, decir, bueno, si hemos constatado que muchas veces la ausencia de cuadros importantes que sean capaces de estar en condiciones de, también desde el movimiento social, construir síntesis de este proceso y interlocución. Yo no me imagino, por ejemplo, que el Frente Amplio llegue al gobierno y el Frente Amplio, fuerza política, quede desierto de cuadros. No me lo imagino. No me imagino, al contrario. Me parece que una parte del sangrado va a ser, si precisamos un Frente Amplio con extraordinaria potencia, las fuerzas del Frente están igualmente preocupadas que por quién va a estar en un ministerio, por quién va a estar en organización del FA o yendo a construir departamental en tal lado. Nos merecemos ese debate, que no es personal, es más político, ¿no? Y bueno, después cada uno puede decir personalmente que decido, ¿no? Pero mi opinión un poco es esa, es decir, las izquierdas, si aprendimos de que se juega una parte del partido en la relación en que tiene la fuerza política, el gobierno y las fuerzas sociales, ¿no? Y esa articulación es complicada y requiere que las representaciones sean genuinas, ¿no? Bueno, destinamos una parte del debate a eso. Boca, pero si vos, acá no nos vamos a olvidar que en los procesos electorales, los que están en la lista, los que encabezan y eso, acumulan también, porque la sociedad no vota solo, también vota gente. Entonces, cada uno sabe, y que cada organización política sabe, bueno, acá tengo tanques que los tengo que usar porque también se necesita una gran votación, incluso para que ingresen al plano institucional compañeros no tan conocidos, pero eventualmente muy valiosos. Yo tengo un ejemplo de este periodo, lo he usado bastantes veces, lo he hecho mucho a Popi. Yo no sé si la gente conocía a Silvia Nane. No sé si Silvia Nane se hubiese presentado, hubiese juntado votos, no lo sé. Fue en el marco, una lista, un coso, incluso fue dentro de la 1001, y lo cierto es que es una senadora destacadísima, descollante. A veces eso sucede porque, bueno, hay nombres que tienen esa proyección y otros que no tienen ese nivel de conocimiento público, pero bueno, importa todo, ¿no? Importa todo cómo se arma. Escucharon el mensaje, voten la 1001 que tiene legisladores. No, le pongo un ejemplo por si como no es la única. Lo es la única, no quiero con eso, simplemente quiero, lo hemos tenido en el programa, es muy notable lo de Silvia para mí, por lo menos. Pero no quiero que te vayas acá sin responderme lo que te habíamos dicho. Usted, el partido, en este caso el Partido Comunista, ya tiene una posición con respecto a la elección interna, a la candidatura, ¿no? En este caso, la candidatura de Carolina Cosa. Y yo tengo la impresión de que más allá de que todo el debate se haga en términos fraternos, a la hora de impulsar una candidatura u otra, hay que establecer algún criterio. La sociedad tiene que decidir, el Frente Amplista tiene que decidir entre diferentes perfiles y lo tiene que hacer con alguna razón. Más allá de decir, bueno, está el que ya es orgánico de un movimiento, orgánico del partido, orgánico del MPP, y vota a su lista y vota, digamos, lo que su organización promueve. Pero después está el resto, ¿no? Que es mucha gente, ¿no? Y entonces se necesita... Bueno, nosotros tenemos no nos pusimos a pensar todavía en cuáles van a ser los centros de la campaña electoral. No, interna. Pero ya definieron eso. Pero los centros particulares, que en algún momento los va a tener que tener, los centros particulares, que digan, bueno, ¿por qué están mejores condiciones? O sea, creemos que están en mejores condiciones. Capaz que en términos de que tuvo un mayor recorrido de mirada nacional, porque Antel tiene mirada nacional, porque el Ministerio de Industria tuvo mirada nacional, y porque tuvo un tiempo en el Senado tratando de abordar temas nacionales, y eso te da una relativa ventaja. Pero eso es un matiz, no es una diferencia radical. Y nosotros vamos a hacer muchos centros en que no hay diferencias radicales. Es una fortaleza que no haya diferencias radicales, no nos parece que sea un problema. Puede ser un problema para
ganar un voto a la interna, pero no es un problema para ganar en octubre. Porque nosotros precisamos una campaña donde al 99,9% de los frente amplistas le resulte igual de atractivo votar Carolina Yamandú que Yamandú Carolina. Ese es el resultado que queremos el día después. Y para que ese sea el resultado, el proceso de debate de la interna no lo podemos descuidar. Entonces, es un problema que la búsqueda de matices sea media milimétrica. Yo creo que es una ventaja. Y que tendríamos mayores problemas si presentamos una propuesta de candidaturas que sean capaz las favoritas. No quiero... Está Mario y está Andrés también. Y las internas son internas y andas a ver... Yo qué sé, yo me tocó participar en la interna pasada y a esta altura marcaba un 2 y sacamos un 25. Entonces tampoco podés a priori pensar que va a estar congelado. Pero pareciera que habría dos compañeros con un poco más de respaldo que los demás. A priori. Pero no. Si se presentaran como opciones tan contradictorias que fueran la patria o la tumba, el Frente tendría un enorme problema político. Para juntar y pensar el día después. Entonces yo creo que eso, que puede ser una dificultad para las campañas de los sectores, es una gran ventaja para el Frente Amplio de cara a la que importa, porque yo creo que la interna es un precalentamiento, donde no te podés desgarrar, no te puede dar un tirón en la interna, porque el partido de fondo, que es el más importante, es el que se juega en octubre, donde hoy creo tenemos la posibilidad además de ganar con mayoría parlamentaria, no solamente de ganar, o sea, dejar un piso que te permita que la segunda vuelta sea más accesible, sino de conseguir mayoría parlamentaria. Y sería épico que el Frente, después de haber atravesado el tener que hacer el duelo de sus grandes referencias, que ya no las tiene en campaña, que eran las que nos permitían llegar con más potencia a todo un electorado, todo un proceso de recomposición, reconstruyera la primera vuelta. Entonces, para mí, y si en esa primera vuelta la encabeza Carolina es mejor, pero si la encabeza Yamandú esa segunda vuelta, ¿es que va a estar amargado? No. O sea, es un matiz la interna. No puede ser la interna... ¿Qué pasa si no? Sí. Fíjate que... Ya entendimos. Claro, lo entendimos, pero ¿sabes qué pasa? Yo voy a las redes también. Y a veces ves polémicas de compañeros que terminan diciendo, ¿es tal o no voto? Ahora, ya, ¿viste? Tan temprano. Pues, señores, bajen esa intensidad. Capaz que es la polémica virtual y esto no pasa en los comités de base, no pasa en el barrio. Pero me parece que también no tenemos que descuidar que ese sea no hay que dejar que esto nazca. Que nazca una idea de que la batalla de las batallas es junio. No. Quiero hacerte una pregunta. Ya me quedó claro en tu anterior intervención que no descartás ni incluso para vos el ir a otro lugar que no sea ni siquiera institucional, ¿no? Eso me parece bastante claro. Pero supongamos que vos, tu organización, lo que sea, el propio Frente Amplio, en fin, diga, bueno, vamos a pisar al Boca en un proceso electoral. ¿Te interesa más lo legislativo o lo ejecutivo? No me digas como yo voy a donde sea la tarea. Me interesa más lo social, claramente. Eso es así. Que lo legislativo y que lo ejecutivo. Yo disfruto cuando voy a una brigada un fin de semana. El fin de semana estuve en Maldonado, disfruto. Digo, cuando vas a hacer una asamblea, ahora que me invitaron a un montón de asambleas de obra en la discusión del convenio, disfruto, es maravilloso. Pero el problema no es donde disfruta uno, ¿no? Si fuera donde disfruta uno, yo estaría en el Zunca hasta hoy. Pero igual me parece que eso es la carreta de ante los bueyes. O sea, en realidad, nosotros hoy estamos armando una discusión sobre qué es la democracia avanzada hoy, ¿no? Y tratando de ser herejes, de decir, bueno, hasta donde llegó las orientaciones de Arismendi a fines de los 80, tuvieron que ver con ese contexto histórico. Estamos en otro. Entonces, eso acumulado lo tenés que incorporar, pero tenés que tratar de que dialogue con la historia de hoy, con los desafíos de hoy que son distintos, y con la realidad geopolítica de hoy, y con la realidad de la acumulación de la izquierda de hoy, que tuvo 3 periodos de gobierno, que Arismendi no los vio, o sea, con la situación de los distintos ensayos de América Latina, ¿no? O sea, estamos desafiados a decir, bueno, nosotros somos esto, si somos esto tenemos que ser capaces de reelaborar a partir de la experiencia vivida y demás.
Ese es un espacio político hoy, donde estamos construyendo, nosotros, los compañeros del partido, y los de Fidel, y los de la CUF, y compañeros de la Amplia también están, y compañeros de Independientes del 18 de agosto, y compañeros del 8-10, y algún sector más. En principio, pensamiento político, estrategia y énfasis programáticos para el FA. Y después el candidato. De ahí saldrá quien encabeza eso. Pero es después el candidato. En lo municipal, lo mismo. Que te discutan de una intendencia sin discutir qué quieres hacer con esa intendencia, para mí es la carreta media cuadra ante el buey. ¿No? En principio es, y bueno, ¿y qué va a pasar ahí con descentralización, con cultura, con gestión? Sí, Boca, pero si a vos te tocara ser candidato en intendencia, serías candidato eventualmente en intendencia donde ya gobierna el Frente Amplio hace años, porque vos no podés decir de Río Negro. Pero ¿a vos te parece que los desafíos que tenés a nivel nacional, así como yo creo que el Frente Amplio ya gobernó 3 veces a nivel nacional, y sus desafíos tienen que ser distintos a los que tuvo, son otros, ¿no? Porque tenés que mirarte al espejo de las cosas que resolviste y de las que no pudiste resolver, pero sobre todo tenés que mirarte más en las que no pudiste resolver. Es en la que tenés que prestar principal atención, yo qué sé, ¿no? O sea, ¿cómo no fuimos capaces de destrabar a tiempo cuestiones referidas a la respuesta en materia de salud mental? Te tiene que interpelar. No es un tema marginal. Puedo decir otros, o ciencia y tecnología, bueno, el próximo gobierno hay cosas que no puedes postergar, ¿no? Me parece que a nivel de lo municipal es igual, ¿no? Sería burocrático pensar que, bueno, entonces pones punto muerto y que siga por la bajada. ¿La izquierda es crítica o no es izquierda? Y crítica no es quejosa. Crítica es, cambia todo lo que tiene que ser cambiado, dijera, ya que hicimos homenaje al... Popi, una última y tiene que ser cortita porque nos quedamos sin tiempo. O la dejamos así. La dejamos así porque igual... Mirá con qué frase. Mirá cómo terminó. Bueno, agradecemos como siempre a nuestro querido amigo Oscar Boca Andrade. Muchas gracias a todos y todas los que nos están viendo. Vamos a un corte y ahora nos tomamos un café con Popi para analizar esta semana la coyuntura nacional. Vamos al corte, enseguida volvemos. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En Canelones, hace muchos años atrás, levantamos la primera bandera del Uruguay, nuestra primera comunidad. Y hoy seguimos levantando banderas de las que estamos orgullosos. Levantamos la bandera de la educación ambiental para que aprendamos a cuidar el ambiente. Impulsando todos juntos el programa Barrios Limpios, los hogares sustentables, las ecoficinas y el compostaje. Llevamos siempre la bandera de trabajar por más limpieza y más reciclaje, y también la de trabajar por el cuidado del agua, la biodiversidad y las áreas protegidas, cuidando nuestras playas, lagos y arroyos y todo nuestro patrimonio natural.
levantamos más que nunca la bandera de la acción por el clima, reduciendo las emisiones a través del alumbrado 100% LED e incorporando vehículos eléctricos. Por último, pero no menos importante, levantamos la bandera de la economía circular, creando el nuevo polo de economía circular de Canelones. Hoy seguimos levantando banderas importantes, como todas las que forman la Ecomunidad Canelones, el lugar que construimos juntos. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Estamos en el último bloque disfrutando un café con Víctor Hugo Poppi Avelando. Sigan poniendo los likes, no se me olviden de eso. Poppi, vamos a analizar rápidamente, porque no nos queda mucho tiempo. Sí, algunos... yo me tomo la licencia, ¿sabes? Que es... Me sorprendió gratamente ver a la Nana Fine defendiendo a los actores en Hollywood. La de la niñera, ¿viste? La huelga de actores. Sí. Me sorprendió gratamente eso. Tremendo discurso se mandó. Sí, me sorprende esa cosa positiva. ¿Eh? Pero soy una gran oradora de barricada. Sí. Bueno, volvamos. Y contra las inteligencias artificiales. Pero quería marcarlo. Pero Poppi eso fue hace como 3 semanas. Sí, pero lo había dejado pasar. Ah, mira qué bien. Estamos todos con la niñera. Con la niñera. Con la Nana Fine. Mientras ustedes se llenan de millones, le dijo a los CEOs. Tampoco hay que ganen tampoco la niñera, ¿no? No. No. Pero bueno. Pero esfuerzo organizativo siempre es bienvenido. Sí, me gustó. Un gran speech hizo la niñera. Había que aplaudirla así como una foca. Bueno, dale. Arrancamos con la inefable Graciela Bianchi. Inefable, sí. Viste que ella dice: el PSOE tiene asegurada la financiación y los valores de la narcodictadura cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, ¿no? El separatismo catalán, el terrorismo de ETA. Y después vos ves... Bueno, esto generó una gran repercusión, porque el gobierno de España llamó en consulta a la embajadora. Sí, el PSOE es el gobierno, arregló contra el gobierno. El gobierno de España llamó en consulta. Justo andaba por allá Beatriz Argimón y fue a pedir disculpas, a decir que no representa a nadie. No es la vicepresidenta, ¿no? No representa a nadie. Era una jodita, Fabio Mach, ¿no? Sí. Y la Calle, según dicen los medios de prensa, el diario El País, dice, le pidió a Bianchi que no hiciera más comentarios sobre la realidad política de España. ¿No? Y sí, no puedes. Sobre nosotros no pasa nada, ¿no? Porque dijo narcodictadura venezolana, cubana, nicaragüense, iraní. Pero esto, no hable de España. Lo otro es... Lo otro pasa. Es lo que hace, palo y palo. Es lo que hace él en cada foro, ¿no? Sí. Los iraníes deben haber mirado ese tuit. Creo que es la primera vez que alguien acusa de narcodictadura a Irán. ¿No? Sí, la han acusado de terrorismo, pero no de narco. Y no, si es arena. Claro. Vos querés plantar cocaína en Irán y te crece un cactus. ¿No? Sí, sí. Hashish, que es lo que... fumaderos de opio. Y el opio viene de Afganistán, ¿no? Afganistán. Cruza Afganistán. Yo no sé si lo plantan ahí. Las amapolas.
Los campos, ¿esos no están en Afganistán? No, yo no sé. Sé que era la ruta del opio, era por ahí. Es ahí. Si andan, ¿no? No Los puede. iraníes deben estar buscando todavía. Che, ¿por qué no dice narco? ¿No? Porque lo de la dictadura ni le importa que le diga, porque la ayatolá no le va a importar lo que diga Graciela Bianchi. Desde el 79, ¿no? Pero le manda Nicaragua, otra que le manda narcodictadura a Nicaragua. Yo nunca vi una acusación a Nicaragua de narco. A Venezuela sí la acusan de narcodictadura, aunque claramente la producción de droga está en Colombia. Pero bueno, viste, hay una relación. No, eso no le importó, pero qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Y la llamaron al orden. Y ahí fue Beatriz Argimón. Y le dijo a Fernández Trigo, no, pero mirá que no representa al Uruguay en ningún partido local. Es vicepresidenta de Chiripa, ¿no? Sí, pero acordate que Graciela Bianchi dice que ella tiene 500.000 votos. ¿Te acuerdas del lío con lo de Nisman? Sí, me acuerdo. Pero qué papelón, ¿no? Sí, además es irrefrenable, ¿no? No, pero es que no la quiere refrenar porque es parte de eso. No, Parte ella del cumple juego. Que cumple una función. Claro. Cumple una función. Y además es muy poderosa. Es muy poderosa en la bancada. Es la coordinadora de bancada del Partido Nacional. Bueno, pero se le puede aplicar aquella frase de Marx, ¿no? Hay circunstancias donde los mediocres toman. Y sí. Pero Y además se está pagando, están premiando por su conversión, ¿no? cumple una función. No subestime la función que cumple. No subestimo. Eso es lo que hace que después no reaccione. ¿Ves? Yo lo digo. Graciela Bianchi, por ejemplo, vive insultándome a mí en Twitter. ¿Vos viste algún comentario de APU? La Sociedad Interamericana de Prensa, los medios de prensa, diciendo cómo insulta a un periodista a la senadora Bianchi. No. Se juntan dos cosas ahí. Una, que el insultado soy yo, ¿no? Que no voy a despertar la gran indignación de... Pero otra, que Graciela Bianchi no la toma en serio nadie. No la toma, pero la toma en joda todo el mundo. Yo la usé la última vez que me insultó para promover el viaje a Cuba, porque dice que nos mandó a Cuba. Sí, pero Mirá con qué éxito, ¿eh? es un riesgo eso siempre, ¿no? Subestimar, porque desde Goebbels para acá, y antes aún, Sí, es una mentira repetida 1000 veces es una verdad. sí. También juega, ¿no? Porque no hay que... Si vos mirás cómo se está comportando el mundo, hay cosas que no puedes subestimar, ¿no? No, yo no puedo subestimar a Graciela Bianchi porque, mira, el límite de un tuit son 280 caracteres. Ella no usó ni siquiera los 280, usó menos. Y en 200, ponele, caracteres, insultó 5 países. 5 países. No cualquiera insulta a 5 países en 200 caracteres, hay que tener como una habilidad para eso, ¿no? Y a Cataluña y también al País Vasco, ¿no? Porque Bildu es una fuerza democrática. Sí, el Y País salió Vasco. muy bien votada. O sea que insultó 5 países y 2 naciones milenarias, como son los catalanes y los vascos. Todo eso en un tuit. Y al PSOE, que fue uno de los partidos de mayor oposición y guerra contra la ETA, ¿no? Y al PSOE. Capacidad de síntesis, llamemos. Sí. Capacidad de síntesis. La cuenta salsa, como dice la gente, porque dice que una vez dijo que quiso poner cuenta falsa y puso cuenta salsa. Bueno, tenemos lo de PIT-CNT, que bueno, un poco el Boca ya nos adelantó. Sí, ahora yo lo que pienso es que seguramente salga de la línea derogar la ley, ¿no? Y va a salir la línea mayoritaria. Sí. Ahora, un plebiscito sin el apoyo entusiasta del FA. Pero lo que dice Andrade es que no va a tener alternativa al Frente Amplio. Sí, pero una cosa no tener alternativa, otra cosa es que vos pongas toda la carne en el asador, ¿viste? Bueno, yo no sé cómo va a ser eso. Es obvio que si el plebiscito no se ensobra y todo, si hay plebiscito. Pero ahora, si hay plebiscito, más allá de tu posición estratégica, ¿vos qué votás? Ah, claro. Vos votás derogar. Sí, sí. Y yo, si hay plebiscito, voy a votar derogar. Y si viene con mucha fuerza también, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a votar.
O sea, más allá de cuál sea la posición, en fin, no sé. ¿Cuál es la diferencia con el plebiscito aquel de derogar la ley de impunidad? Que ya estaba laudada, ahora es el 89. Sí. Entonces tenía un antecedente negativo. Acá el antecedente negativo es la ley, que hay que oponerse, ¿no? Sí, pero hay varias diferencias. Una de las diferencias, para mí la diferencia más importante es que, viste que se dice, bueno, ¿qué pasa si perdés en este plebiscito? Entonces si no queda como cristalizada la norma, como aplicando un poco aquella discusión que se daba con la ley de impunidad. Yo creo que es distinto, porque la ley de impunidad era una ley de penal. Hay cierto, bueno, establecía la impunidad, ¿no? La caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Una ley, no tenía... Y ahí tenés un problema sobre la retroactividad de la norma penal. Sí, pero además no era una iniciativa privativa del Ejecutivo ni nada de eso como esta otra. No había que ir por una reforma constitucional como ahora. O por una enmienda, como dice Sí, pero lo que se votó fue un plebiscito. ¿O fue un referéndum? No, fue un referéndum. En aquel momento fue un referéndum. Pero viste que después se quiso hacer por plebiscito y no salió. Y había toda la discusión sobre si no estabas haciendo la norma penal retroactiva, porque cambiaba las normas penales. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. El 10 de agosto se estaría definiendo. ¿Viste que llegó la desalinizadora? Sí, llegó, sí. Después de tanto tiempo. Dicen que ya el agua sale más o menos potable en la canilla. Sí, la van a poner en Salinas, ¿no? Yo después que el compañero del sindicato de OCE la semana pasada dijo que se podía tomar mate, empecé a tomar mate con agua de la canilla. Yo todavía no. ¿No? Yo ya empecé. ¿Se puede? Yo lo pude tomar. Es que volvieron a subir estos 2 últimos días los valores, ¿no? Yo ya no lo noté. Empecé a tomar mate. No, todavía es bajo. Tomé mate, no tomé agua común y corriente. Como quien toma agua de la canilla. Pero sí tomé mate. Espero que bueno que esto se vaya a solucionar. Pero bueno, llegó la desalinizadora. Pero viste, va para Canelones, ¿no? Ah, ¿no queda en Montevideo? No, va para Salinas, por ahí le van a poner. Pues me joda eso. ¿Cómo se llama? La laguna del Cisne. ¿Es como la laguna que abastece esa zona de Canelones? Sí. Para potabilizar agua de ahí. Igual me parece gracioso que una desalinizadora la manden para Salinas. Sí. ¿Cómo se llama? El determinismo del nomenclátor. Tiene esa cosa, ¿te acordás que decía Galeano? ¿No? Era Galeano el que decía el Arroyo Seco, el Cerro Chato, el Penal de Libertad. Sí. Y ahora la desalinizadora se va a Salinas. No hay con qué darle. El Uruguay, ¿no? Nacimos para ese tipo de oxímoron nosotros. Bueno, y está este tema que a vos te tiene muy preocupado, que es el proyecto de plebiscito de Cabildo Abierto. Estoy preocupado porque hay mucha gente que la está en clearing y está endeudada. Me parece que no se puede, que ahí Cabildo trata de contar con la preocupación de la gente, ¿no? Está endeudado la sociedad uruguaya. Bueno, y posiblemente... Viste que Mario Vergara y en general la gente que ha participado de los equipos económicos de la izquierda no está muy a favor de esta propuesta, ¿no? Claro, pero hay una cuestión ahí que tenés que preguntarte, porque han puesto en cuestión la posibilidad de que se vaya a un sistema no formal de préstamos y todo eso, ¿no? Pero también hay que preguntarse hasta dónde son posibles las tasas de usura, ¿no? Sí, yo me gustaría, en cuanto pueda, vamos a invitar a Mario para que nos explique, o algún economista para que nos explique cuál es el tema con esto. Porque si yo lo miro así como ignorante en términos económicos, y digo, bueno, tenés 1 millón de personas sobreendeudadas en el clearing, y haces un proyecto para solucionar eso, y la gente, y sí, vamos arriba, ¿no? Es una forma de decir, bueno, de alguna manera se está actuando con este sobreendeudamiento, sabemos que hay un endeudamiento a tasas muy altas, sabemos que hay usura, todas las movidas. Pero como nunca las cosas son así de simples, hay que informarse bien, porque puede ser un proyecto demagógico, no digo que lo sea, digo que, viste que a veces te quieren enganchar con el titular y abajo hay tremendo sapo. Ve la oportunidad, yo qué sé, también tiene un problema que bloquea las tasas de interés en un 30% cuando hay sobreendeudamiento, ¿no?
Entonces eso dice que puede afectar a los bancos, las financieras. Qué sé yo. Ahora, mirá que el negocio de las financieras ha sido muy grande en este país. Sí. Fíjate, la compraron los bancos. Los bancos, antes era solo la República el que estaba en el crédito del consumo. Y ahora están todos. En Pronto, tal Scotia, en Tenoca está Itaú, en Creditel en Santander, están los bancos en eso. Salvo las cooperativas y ANDA, después están todos los bancos, porque es un negocio muy importante, ¿no? Y va a haber que averiguar bien. Pero bueno, es un proyecto que está ahí, que está claro que Manini... Tengo un poquito de estornudos. No sé si es que me agarró un frito, pero está claro que Cabildo Abierto apunta a un cachol ahí, yo igual no creo que... Yo creo que la gente puede llegar a votar ese plebiscito y no votar a Cabildo Abierto. Ah, por supuesto. Sí. Para mí Cabildo Abierto está como proyecto político muy topeado por sus propias conductas a lo largo de este periodo, ¿no? Sí, además por sus políticos internos también. Pero lo que pasa es que a veces está buscando el mismo sector de población donde tuvo cierto crecimiento, ¿no? Sí, pero a puro demagogia. Porque esto es lo que podríamos llamar, lo que llaman a veces despectivamente populismo, ¿no? Ah, bueno, tengo que juntar Sí, votos, también, pero... ya, te voy a perdonar la deuda. No, está bien, pero vos es cierto eso que vos decís, pero también es cierto que tenés que tener una respuesta para eso. Sí, no, estoy de acuerdo con vos. Y además, te voy a decir que a mí el populismo no me genera ese tipo de reflexiones de manera inmediata. No es que yo dicen populismo y, estoy en contra. No sé, ¿a qué te llamas populismo? Porque he visto cómo se llama populismo muchas veces a simplemente medidas populares. Claro. Y a mí lo popular no me parece mal. Y los problemas del pueblo son problemas muy importantes. Pero me gustaría analizarlo más a fondo para tener una idea más técnica del asunto, porque tampoco voy a agarrar una organización que trabajó como Cabildo Abierto durante 5 años en una coalición de derecha que le ha quitado a la gente de todo y le voy a considerar que son los que van a venir a resolver el problema del endeudamiento. O sea, pará. No, yo no creo eso. Yo lo que creo que están trabajando sobre la base... Voy a exagerar un poco, ¿no? ¿Recordás cómo se llamaba el partido de Hitler? ¿El Partido Nacional Socialista? Nacional Socialista. Sí. ¿No? La marcha de Mussolini sobre Roma con pueblo atrás, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener cuidado con algunas cosas. Hay que mirar fino, como vos decís. Hay que traer para ver. Porque cuando la gente empieza a sentir que no tiene respuesta sobre algunas cosas, toma caminos equivocados a veces, ¿no? No sé si estamos en el Uruguay en ese estado de cosas que es cuando la gente ya se produce, digamos, la buquelización de la sociedad, cuando la gente dice, ya está, y agarra cualquier camino. Qué bravo lo de Ecuador, lo escuché ayer. Y está bravo, pero ojo, esto que sucede en Ecuador en los últimos 3-4 años, arrancó así, contenedores, porque en el puerto de Guayaquil, en el puerto de acá, ¿no? O sea, encontraron un mecanismo para sacar la droga que venía de Colombia o que venía de Perú, Bolivia, y se transformó en un narcoestado. En 4 años. Pasaste de tener 5, 6, 7 asesinatos por cada 100.000 habitantes a casi 40. Acá viste que Heber reconoció que tras de la incautación de la droga esa en Hamburgo, de 10 toneladas, estaba Marcet, ¿no? Sí, yo lo que te digo es que estos tipos entraron al Uruguay también. Y Uruguay es un puerto por donde salen drogas, y no salen 100 gramos, salen toneladas. Y eso, y que se te implanten estas organizaciones narcos, y que empiece a crecer además la violencia y todo eso, ojo, porque el caldo de cultivo siempre está en donde hay demasiada exclusión, pero además donde hay demasiadas facilidades para lavar dinero y eso, cosas que se han incrementado. Con menos se ataca es el lavado de dinero, porque eso hay que financiarlo, ¿no? Bueno, Popi, nos quedamos completamente sin tiempo, así que... Nos quedamos sin hablar de Alberto. ¿De Alberto Fernández? Se enojaron de nuevo porque dijo que sale agua salada, pero no mintió. No. ¿Eh? No, se equivocó la vez pasada, dijo que no sale agua, pero... Tampoco era agua lo que salía de la canilla, ¿eh? No era agua potable. Bueno,
Acá inventamos esa cosa del agua bebible y segura. Vos sos un 70% agua, Sí, claro. pero no sos agua. Sí. Eso era un porcentaje agua, alto, capaz que un 80, 85. Pero tenía otras cosas. No era agua. No es lo que llamamos usualmente agua. Y no solo ¿cómo se llama esto? Hidrometano. Halo. Hidroalometano. No me acuerdo cómo se llama. También tenía Trialometano se llama. Trialometano. El metano es un carbono con 4 hidrógenos. Sí. Si yo sustituyo los hidrógenos por halógenos, en este caso cloro habitualmente, tengo un halometano. Y también aparecieron colibacilos en algún lugar. Esos son bacterias, eventualmente patógenas. Indicadores de que ahí hubo heces, ¿no? O cosas así. Bueno, Popi, nos quedamos sin tiempo. Gracias a todos los que nos han acompañado. Ha pasado un nuevo programa de Legítima Defensa, segunda dosis. Soy Leandro Grille. Nos vemos el jueves en Macondo, el viernes en Legítima Defensa y el próximo domingo en Legítima Defensa, segunda dosis.